sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted marca 331-2562, 331-2562 o el 325-7570. 325-7570, nuestras líneas de participación que quedan habilitadas para que usted comience a llamarnos, a formularnos cuál es su caso y nosotros, por supuesto, a responderle qué hacer en torno a la pregunta que usted nos está formulando. Bienvenidos todos y todas a este espacio Tablero Jurídico y queremos en el día de hoy arrancar con una reflexión. Hace cerca de 4 meses atrás o 5 meses atrás, estábamos en plena campaña política a la presidencia. Uno de los candidatos manifestó que había opción de poder brindarle a muchos colombianos educación gratuita. Y ese mismo pueblo que se pudo beneficiar de esa educación gratuita salió precisamente a protestar que de dónde iba a surgir el dinero o aportarse el dinero para educación gratuita. Tan pronto como llegó el nuevo gobierno, comenzó a vérsele, por supuesto, los resultados o las intenciones. Ya venía en decadencia. El programa Pilo o Ser Pilo Paga, ese programa que se ideó el gobierno para poder brindarle un poco de educación a bajo costo a los estudiantes de escasos recursos. Hacemos esta introducción porque la semana anterior, ese mismo presidente que ya se posesionó el pasado 7 de agosto, comenzó uno de sus periplos por los Estados Unidos y allí todos observamos que paralelo a ese viaje del presidente comenzaron los medios de comunicación a secundarlo acá y a crear las circunstancias para que finalmente la decisión que iba a tomar el presidente tuviera algún eco en la población. Y así se hizo, porque empezó a dársele mucha cámara, mucha información en primera página al problema con Venezuela, o al problema con Venezuela no, el problema de Venezuela, que es distinto. Y entonces salieron muchos áulicos del gobierno a decir que por qué Venezuela había enviado tropas a la frontera. Pienso yo que cualquier nación está en su deber legal de situar a sus soldados dentro de su nación donde ellos consideren pertinente, mientras no violen el territorio de los países vecinos. De tal suerte que el hecho de que ese país de al lado haya enviado sus tropas a la frontera no significa necesariamente que está invitando a una confrontación bélica. Aquí los mandatarios, digamos a nivel nacional, y sus áulicos lo ven así. Y todo eso tenía
una razón de fondo, porque el presidente Duque, ya al cierre de su periplo por las Naciones Unidas, entró a decir que se iban a comprar armamentos por más de 300 millones de dólares, oiga, casi 1 billón o más de 1 billón de pesos, más de 300 millones de dólares en armamentos. Uno no sabe, para complacer al ejército, para complacer las Fuerzas Armadas, o qué hay de por medio, que se le da prelación a la compra de armas y no se le da prelación a la educación. Esto los colombianos tienen que saberlo, y saberlo con conciencia, con una razón lógica, porque no había plata para brindarle educación a muchos jóvenes que se ven privados de acceder a la educación superior porque no hay recursos, pero sí hay recursos para comprar más de 300 millones de dólares en armas. ¿En armas para qué? ¿Quién ha dicho que nosotros vamos a ser objeto de invasión por parte de Venezuela? Ese es un cuento mal contado que se han venido creando los últimos presidentes en Colombia, porque en el fondo de eso hay unos intereses oscuros, y allí nadie dijo de dónde va a aparecer el dinero para la compra de armamento bélico para una presunta guerra con Venezuela. Aquí tenemos que abrir el ojo. A nosotros, o para nosotros, no debe ser un privilegio tener el ejército más numeroso en número de soldados en América. No, eso no es ningún privilegio. Cuando tengamos un ejército o el mayor ejército de estudiantes universitarios, ahora sí hay que cantar victoria y de la buena. De lo contrario, no podemos aplaudir la decisión del presidente de la República de gastarse, porque en muchas ocasiones la inversión tiene sus dividendos. Lo que se invierte en guerra jamás va a tener buenos dividendos. Lo que se invierte en educación se va a ver reflejado más adelante cuando tengamos una población educada, con un alto número de profesionales que le sirvan a la sociedad, pero profesionales idóneos, que no sean el tipo de profesionales que hoy están en las esferas políticas saqueando a todas luces el erario público. Eso es lo que no queremos. El gobierno tiene que empezar por conocer que hay que educar antes que reprimir. Un padre no tiene ningún valor moral ni ético en reprimir a un hijo al cual siempre le negó la educación. Como padres estamos en ese deber, educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras posibilidades económicas. Pero no es posible que el padre de uno ande por allí buscando cómo comprar armas para reprimir la reacción de los hijos, cuando durante todo ese proceso de formación se dedicó precisamente a lo que no debe hacer, y es a derrochar el dinero. Si usted como padre quiere reprimir a su hijo con gusto, edúquelo, oriéntelo, pero no haga como algunos mandatarios, y especialmente el que está actualmente en Colombia, de querer gastarse, y ahí sí no hay nadie quien defienda a los estudiantes en Colombia. Gastarse más de 300 millones de dólares en armamentos para el ejército, dinero que debió estar destinado precisamente a financiar parte de la educación. A lo mejor no hay allí que arañar cuando se invierte en educación, como sí lo hay si se invierte en compra de armamentos. Tenemos la experiencia. Hace cerca de 3 semanas, el mismo ejército colombiano, a través de su ministro de Defensa, el señor Guillermo Botero y demás, salieron diciendo que iban a capturar al señor Huacho. Un solo delincuente, y desplazaron más de 10.000 hombres allá a ese pueblo de Tumaco. Más de 10.000 hombres, con el ánimo de capturar a una sola persona, a un solo delincuente. Y los resultados aún no están a la vista. Uno quisiera preguntarse si esos más de 10.000 hombres, que pueden costarle más de 100.000 millones, 50.000 millones de pesos a Colombia, en despachar ese número de pelotón a Tumaco, lo invirtieran en educación, en vivienda, en salud, en ese mismo pueblo famélico, ojalá los resultados serían distintos. Entonces hay que saber gobernar. No es gobernar por gobernar y hacer aquellas cosas que pueden favorecer a un grupo muy minoritario y no beneficiar precisamente al pueblo que los ha elegido.
Por eso desde ya, aquí en Tablero Jurídico, sentamos las voces de protesta en contra de la decisión del gobierno actual de Colombia de comprar o gastarse más de 300 millones de dólares en armas para el ejército. En cambio, la población famélica, ansiosa de que le den educación, que le den salud, que le den sobre todo seguridad, que no existe. Esa es la opinión de Tablero Jurídico y para nada compromete al canal. Volvemos entonces a hablar aquí de los temas que tanto nos gustan, los temas del derecho laboral y de la seguridad social. Estamos recepcionando sus llamadas en el 331-2265, 331-2265, 2562 corrijo, 331-2562 o el 325-7570. Y vamos entonces a recesionar nuestros primeros televidentes, pero antes permítanme responderle a la señora Josefina Rodríguez. La señora Josefina Rodríguez nos manifiesta que lamentablemente el hijo tenía 19 añitos, estaba próximo a cumplir 20 años, tuvo un accidente de origen común, quedó con pérdida de capacidad laboral de un 55.7%. Ella pregunta que al él tener solamente 30 semanas en el último año, puede reclamar la pensión por invalidez. A doña Josefina Mosquera Rodríguez le recordamos que en efecto su hijo tiene derecho, conforme al artículo 39, a reclamar la pensión por invalidez. Si bien es cierto, esa norma habla de que se requieren 300 semanas en los últimos 3 años, 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, esa persona que tiene menos de 20 años se pensiona con menos semanas. Y vamos a explicar después de recesionar esta llamada que tenemos aquí ya esperándonos hace algunos minutos. Televidente en línea, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va, mi señora? Muy bien, gracias. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Teresa Gil. Doña Teresa Gil, ¿nos llama de dónde? De aquí de Cali, de Cepaz. ¿Y su inquietud cuál es, doña Teresa? Doctor, lo que sucede es que yo estoy cotizando pensión desde el 2012. Sí, señora. Pero entonces mi pregunta es, ¿cuántos meses o cuántos años a mí me faltarían para pensionarme? Porque yo tengo 56 años. Tiene 56 años. ¿En qué fondo de empleados, en qué fondo de pensiones se encuentra? Colpensiones, doctor. En Colpensiones. ¿Cuántas semanas tiene hasta el momento cotizadas? Pues hasta el momento, este año no he pedido la historia laboral, pero el otro año tenía 980 semanas. 980 semanas. ¿Y está en este momentico en Colpensiones como cotizante independiente o es empleada de alguna empresa? No, como independiente. Está cotizando, con el subsidio. Está cotizando con el Fondo de Solidaridad Pensional. Sí, señor. ¿Y tenía 980 semanas el año pasado? Sí, sí, señor. Calculemos que este año ya tenga las 1000 pasaditas. Sí, yo creo, doctor. Perfecto. ¿Cuánto hace está usted recibiendo esa ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional? ¿Desde el 2012 o había recibido antes? Desde el 2002. ¿Dos Desde o el dos? Sí. 2012. Sí, señor. Bueno, y su pregunta es cuántas semanas le faltan para pensionarse y hasta qué tiempo pueden darle la ayuda. Sí, señor. Bueno, puede colgarnos doña Teresa Gil, que nos está llamando desde el barrio de Cepaz, y vamos a recesionar otro televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi Quiero señora? hacer una preguntita, doctor. Es que resulta de que yo estaba pagando, yo trabajé en una empresa. Después ya me retiré y seguí pagando por Prosperar. ¿Y qué pasó? Me retiraron de Prosperar hace ya 2 años. Sí, señora. Resulta de que hoy me llega una carta de Colpensiones y me dicen que si quieren me puedo retirar. Me retiran porque no estoy pagando, pero que me quitan el 75% que me daba... De la que me daba la ayuda del gobierno. Correcto. Que me dan 3 millones apenas. Entonces le digo yo que porque me dicen que si me quieren que me entre el incremento que me iban a dar, tengo que
dejar esa plata como un ahorro y después que cumpla la edad, me siguen dando mensual cada 2 meses, 220.000 pesos. ¿Cuánto? 220. 220 cada 2 meses. Sí, ¿Y? pero que tengo que esperar que cumpla la edad y este mes, pues el otro mes ya cumplo 54. Usted en este momentico tiene va a cumplir 54 años, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. ¿Y cuántas semanas tiene cotizadas? 979 semanas. 979 semanas, casi 1000 semanas. Perfecto. Sí, señor. ¿Usted cuánto tiempo permaneció recibiendo la ayuda de Colombia Mayor? Como 15 años, señor. Ah, lleva 15 años, es decir, ya le negaron la ayuda porque Sí, usted señor. ya pasó de los 15 años recibiendo ayuda. Sí, señor. Bueno, y su pregunta es, ¿por qué le van a retirar a usted el aporte que le dieron? Que porque si uno ya lo retiran y no la sigo pagando, entonces me quitan el 75%, en total son como 16, que no me dan sino 3 millones. Correcto. Vamos entonces... Y si quiero que esa plata me la abonen, tengo que irme como a un fondo de ahorro que ellos quieren. Cuando cumpla la edad, me siguen pasando 220 cada 2 meses. Perfecto. Vamos entonces, mi señora, a hablar de este tema porque es muy parecida. ¿Cuál es su nombre? María Consuelo Gómez. Doña María Consuelo Gómez. ¿Se puso usted de acuerdo con la señora Teresa Gil? Porque es una pregunta muy parecida. María Consuelo Gómez. ¿Nos está llamando de dónde, doña María Consuelo? De acá del Poblado 1. Nos de está acá de llamando Cali. también de la ciudad de Cali, el Poblado 1. Son dos preguntas muy parecidas, por eso le pedimos a doña Teresa Gil y a María Consuelo, que nos está llamando de aquí a la ciudad de Cali, colgar el teléfono y tomar atenta nota la respuesta que le vamos a dar. Injusto, como muchas cosas del gobierno, que finge querer ayudar, pero en el fondo no es una gran ayuda, como en este caso. O si dan la ayuda, como efectivamente puede pensarse, al final se la quieren quitar a la persona. Recordemos doña María Teresa o doña Teresa Gil y María Consuelo, que en la Constitución Política, artículo 48, se establecen los principios bajo los cuales se debe prestar la seguridad social como derecho fundamental. Y uno de esos principios es la universalidad. La universalidad significa que debe haber una cobertura total, es decir, todos los habitantes del territorio nacional deben tener acceso a la seguridad social. Pero el legislador, en el año 1991 y especialmente en el 93, cuando se aprueba la Ley 100, dijo que para poder ser universal hay que ser solidarios. ¿Qué significa esto? Que trasladaron en parte o gran parte de la responsabilidad de ese principio de solidaridad a todas las personas, para que hiciéramos un aporte adicional, y ese aporte adicional iba a permitir que todos, absolutamente todos los colombianos, tuvieran acceso a la seguridad social, a un fondo de pensiones, a una EPS, a una ARL y por supuesto a una caja de compensación familiar. La primera de ellas, la EPS, hay casi cobertura total hoy en Colombia. Pero revisamos un poco en el aspecto pensional y la cobertura es muy por debajo de lo que es la de salud. En salud podemos hablar de que hay una cobertura entre 98 y 97% aproximadamente. En materia pensional escasamente llegamos a un 22-23% en cobertura. Y esa pensión, que es un ingreso asegurado para las personas adultas mayores, es lo que hay que trabajar. Entonces, en el caso de doña Teresa Gil y doña María Consuelo, ambas hacen el esfuerzo conforme al artículo 25 y siguientes, artículo 25 y siguientes de la Ley 100. Allí se establece lo que es el Fondo de Solidaridad Pensional. Fondo de Solidaridad Pensional. Ese artículo 25 y siguientes fue desarrollado de manera amplia por el decreto 604 de abril del año 2013. Allí se indican las bases del concurso o los requisitos para que las personas que no tienen un empleador
puedan recibir del Estado un apoyo y poder continuar cotizando al fondo de pensiones. En este caso estamos hablando de Colpensiones, porque la solidaridad en los fondos privados se expresa de otra forma, que si nos alcanza el tiempo lo miramos más adelante. De tal suerte, en el caso de doña Consuelo, María Consuelo, y en el caso de doña Teresa Gil, le recordamos, el Fondo de Solidaridad Pensional presta una ayuda hasta por 15 años, hasta por 15 años. La persona debe tener 35 o más años para poder ser beneficiaria, si goza de plena condición de salud. Si la persona es discapacitado o se encuentra en situación de discapacidad, desde los 18 añitos puede empezar a recibir la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional. Eso es lo que el Estado muestra como una ayuda. Entonces, ¿qué indica la norma? Es claro que el empleador debe hacer un aporte del 75% de ese aporte y el trabajador un 25%. Eso sería de tomar el ingreso básico para cotizar, que hoy en día en materia pensional es del 16%, luego un 12% corresponde al empleador, un 4% al trabajador. Pero si usted no tiene un empleador, usted es independiente y gana menos de un salario mínimo legal mensual vigente en promedio mensualmente, entonces usted va al Fondo de Solidaridad Pensional y les dice a ellos que se va a acoger a ese programa, siempre y cuando tenga 35 años de edad, sea hombre o mujer, y tenga por lo menos 250 semanas cotizadas. Entonces, usted recibe la ayuda. Pero en el caso de las personas que nos están consultando, primero, para doña Teresa Gil. Doña Teresa Gil nos dice: estoy cotizando desde el 2012, tengo 56 años y 980 semanas tenía el año pasado. Yo le digo a doña Teresa Gil, aún le faltan semanas. Si bien es cierto, usted tiene 56 añitos, está a uno de cumplir la edad mínima, pero usted, a pesar de cumplir los 57 años que estableció la ley desde el 1 de enero del año 2014, se siguen 57 años. Usted aún no tiene el número de semanas, porque en Colpensiones nadie se pensiona si no tiene por lo menos 1.300 semanas. Al tener usted 980 semanas, aún le faltan cerca de 6 años, que equivalen más o menos a 300 semanas. Esto pues, sin perjuicio de que usted no lleve la historia laboral para estudiársela, porque en muchos casos Colpensiones mutila las historias laborales o elimina algunos periodos, y eso imposibilita de que la persona pueda acceder a la pensión. Por eso lo que siempre recomendamos es: llévenos la historia laboral. Pero en el caso hipotético que doña Teresa Gil tuviera esas 1.000 semanas, lo que debe hacer es ese esfuerzo, seguir recibiendo la ayuda del Estado. Si tiene 56 años, el Fondo de Solidaridad Pensional le brinda la ayuda hasta cumplir 65 años. Es decir, que usted está aún a 9 años de seguir recibiendo la ayuda y necesita solamente 6 años para que pueda usted ajustar las 1.300. Cuando ajuste esas 1.300, va a gritar bingo. Tiene 56, 6 que le faltan en materia de cotización, no en edad, porque la edad la cumple en un año, pero le faltarían 6 añitos. Apenas es justo que usted a los 62 años ya pueda gritar bingo, porque usted cumple ya con 62 años y además ajusta las 1.000 semanas, porque hay que tener los dos elementos que exige el artículo 33 de la ley 100. Esto para doña Teresa. Caso contrario es lo que sucede con doña María Consuelo. La situación de doña María Consuelo es un poco más compleja, porque ella me dice que está próxima a cumplir 54 años, es menor, pero al parecer ha recibido durante 15 años la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional, y esa ayuda únicamente la da por 15 años, y si ya se la están negando es porque ya usted ha cumplido con el término máximo para recibir la misma. Aún tiene edad, 54 años,
¿Qué es lo que le decimos a doña María Consuelo? Haga el esfuerzo de cotizar los cerca de 6 añitos que le quedan, porque también tiene 979 semanas, es decir, que le quedan aproximadamente 6 años de aporte al sistema. Haga el esfuerzo, porque como usted bien lo dijo, es una gran estafa que usted deje casi 1000 semanas cotizadas y que terminen dándole 120.000 pesos mensuales. Eso no alcanza absolutamente para nada. 120.000 pesos mensuales por más de 1000 semanas que tiene usted cotizada, eso no es justo y eso no lo pueden llamar ayuda, porque si usted dice voy a retirar o voy a acogerme a la figura de la indemnización sustitutiva de conformidad con el artículo 37 de la ley 100, simplemente le van a descontar toda la ayuda que el Estado le dio durante este tiempo y le van a decir, como usted en efecto nos ha afirmado, va a recibir únicamente cerca de 3 millones de pesos. Ese es una injusticia. Por eso el programa lo iniciamos con esa parte. No tenemos para financiarle pensión a las personas de escasos recursos que no tuvieron un trabajo formal, pero sí tenemos para gastarnos más de 300 millones de dólares en armas. Y nadie absolutamente en este país dice nada, porque lo dijo ¿quién? El presidente de la República. Y sus áulicos amigos defensores, por supuesto, no van a salir a oponerse. Eso lo aplauden, porque a las naciones poderosas como los Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otros, les interesa que la pata la compren en armas, porque eso es lo que ellas producen. En Colombia se producirán armas hechizas, pero armas convencionales para una hipotética convención, una hipotética guerra, en Colombia no las fabrican. Entonces a las potencias le conviene que estos países pobres como nosotros le compre muchas armas por encima de comprar libros, por encima de educar. Por eso, doña María Consuelo, usted también está ahí en veremos. Yo le recomiendo, no haga uso de ese dinero, no exija que se lo devuelvan cuando cumpla los 57 años. Más bien, toque puertas, haga el esfuerzo de que un empleador le coayude. Recordemos el decreto 2616, noviembre del 2013. Allí indica que si una persona trabaja por días, el empleador está en la obligación de vincularle por una semana al sistema de seguridad social, tanto pensión como ARL y caja de compensación familiar. Porque si esa persona que trabaja por un día a la semana o 2 días o 3 días y recibe ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente, tiene derecho a que el Estado, a través del subsidio de salud o el régimen subsidiado, le dé la salud. El empleador y esa persona hacen el aporte a pensión, hacen el aporte a ARL y hacen el aporte a la caja de compensación familiar. Esa es otra forma de que los colombianos podemos hacer el esfuerzo hasta ajustar esas 1300 semanas. A lo mejor no son muchas, pero en una situación social como la nuestra, donde no existe estabilidad laboral, es muy probable que las personas no alcancen a pensionarse. Si tuviéramos una sociedad donde las personas tuvieran esa estabilidad laboral que tanto se exige, maravilloso, podían durante 26 años cotizar y obtener la pensión con ese número de 1300 semanas. Pero como no hay estabilidad, es muy complicado. Y ahora la señora María Consuelo hace el esfuerzo de afiliarse al Fondo de Solidaridad Pensional, hace un aporte de 31.000 y piquito de pesos para poder ajustar el número de semanas. Y resulta que ya le dicen que no pueden devolverle todo el dinero, sino que hay que devolverle una mínima parte, porque la ayuda que recibió no la van a sumársela para entregársela a ella. Aquí es donde vemos un poco de injusticia, porque el Estado debe garantizarle a esas personas una ayuda hasta que cumplan ya la edad y puedan recibir una pensión, una ayuda que le permita tener los adultos mayores pensionados. Ese debe ser el proyecto político serio de cualquier gobernante, que los adultos mayores que por alguna circunstancia no tuvieron un trabajo formal y no fue posible que ellos cotizaran para su pensión,
pueda el Estado brindársela después de que lleguen o superen la barrera a los 60 años. Por supuesto, tenemos una economía formal y una economía informal. Esa economía informal que tenemos nosotros no permite que las personas se vinculen, no permite que las personas tengan una estabilidad laboral con sus empleadores. Por eso es un poco difícil que alcancen el derecho a la pensión mientras sigan trabajando en la economía informal. Por eso, a pesar de que el Estado quiere desarrollar políticas tendientes a la formalización, es muy complicado, porque el mismo Estado, a través de esos contratos de prestación de servicios que se inventó, genera esa informalidad e impide, de paso, que las personas puedan cotizar las 1.300 anheladas semanas para poder obtener una pensión. Luego, ¿por qué no se sostienen una persona que tenga ya 55 años de edad, como una mujer, o como la señora María Consuelo, que nos está llamando y dice, hombre, me faltan solamente 6 años para cotizar? Al cotizar, por lo menos va a recibir la pensión mínima, los 781.242 pesos. ¿Por qué razón negarle la ayuda del Estado y no permitir que sigan aportando a través del Fondo de Solidaridad Pensional para que en cerca de 6 añitos ella pueda obtener la pensión, que es lo más sagrado, lo más elemental que un Estado puede darle al adulto mayor? Pero no, eso no es posible, porque mientras la plata se siga yendo en corrupción, no va a haber total paz en Colombia, no va a haber solución a una problemática evidente. Por eso recalco el tema con el que iniciamos el programa en el día de hoy. No podemos darnos el gusto, como nación que somos, en invertir más de 300 millones de dólares, ojo, más de 300 millones de dólares solamente para comprar armas, porque hay un fantasma que dice que Venezuela nos va a invadir y tenemos que defendernos de Venezuela. Esa es una falsedad, y eso no puede servir como un argumento de peso para que el presidente de la República se gaste o malgaste más de 300 millones de dólares en armas cuando hay tantos jóvenes que tienen que retirarse de la universidad porque no tienen recursos. Un solo profesor puede educarte 50, en absoluto, 50 personas, un solo docente. Y ese solo docente tenemos que mirar más o menos cómo poder hablar para que se invierta en educación y no se invierta en armamentos, porque allí tenemos un soldado que es un héroe de la patria, pero ese soldado se dijo que con el acuerdo de paz se iba a reducir el pie de fuerza, se iba a invertir más en educación, pero estamos viendo todo lo contrario. A pesar de que ya el grupo subversivo que más daño hacía supuestamente aquí en la sociedad se desmovilizó, ahora toca es que el Estado invierta en educación, porque si no vamos a volver a lo mismo, a tener una serie de jóvenes irreverentes que van a irse al margen de la ley y después el Estado busca dinero para reprimirlos, pero nunca buscó dinero para evitar que se fueran al margen de la ley y que se educaran. Y eso es lo que hay que hacer. Televidentes, doña Teresa Gil y la señora María Consuelo, entonces les concluyo de que bajo ninguna circunstancia retiren el dinero, hagan el esfuerzo. En el caso de doña Teresa Gil, que está aún haciendo aportes y recibió hace poco la ayuda, porque solamente del 2012 está recibiendo esa ayuda, aún le quedan cerca de 9 años recibiendo la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional. Ojalá Dios permita que puedan pensionarse. Recuerden que hay otra figura, que es la de la pensión familiar, con la cual pueden unir las semanas del esposo, la cónyuge, compañera, compañero permanente, unir esas semanas, ajustar las 1.300 que sigue la ley y obtener una pensión que la van a compartir entre ambos, entre la pareja. El hecho de que compartan una pensión familiar no significa que a futuro no se puedan separar. Si no se entienden, después de que cada uno está pensionado, así sea con el 50% de un mínimo, pueden separarse si la circunstancia no les permite vivir unidos. Y cada uno queda
con su 50% de la pensión. Así lo establece la ley 1580 del año 2012, ley 1580 del año 2012. Para que la pongan en práctica, lo ideal es de que las personas conozcan que así sea regañadientes, hay otras opciones. Bajo ninguna circunstancia permitan que los fondos de pensiones, que en muchos casos son la gran estafa, sigan quedándose con los recursos de los afiliados y no reconozcan las pensiones. Ese cuento viejo y mal contado de que los fondos de pensiones no son viables es una idea que se inventaron en estos últimos gobiernos para justificar las reformas pensionales. Pero los fondos de pensiones son tan viables, incluso más viables que los bancos, porque por lo menos en los bancos se deposita dinero y al final las cuentas pueden estar, entre comillas, claras, porque a usted le pueden devolver todo el dinero que tenga depositado en sus cuentas. Pero los fondos de pensiones jamás le reconocen a usted el 100% de la base en que usted aporta, y eso de por sí resulta ser un atraco a los afiliados, por más que se diga que no son viables, porque si yo cotizo sobre la base de 1 millón de pesos a un fondo de pensiones, nunca me van a reconocer una pensión de 1 millón de pesos, porque lo máximo que me reconocen es 800.000 pesos, y para ello necesito tener 1.800 semanas, de lo contrario no me reconocen 800.000 pesos. Entonces hay que revisar. El sistema pensional es lo más rentable que puede haber para los gremios económicos. Por eso alguien decía, formar un grupo delictivo o un fondo de pensiones o un banco es mucho más rentable conformar un fondo de pensiones. Y eso es lo que hay que mirar, que el Estado revise realmente cuántas son las utilidades de los fondos y por qué mucha gente en este país no termina recibiendo una pensión, porque cada día las normas se endurecen más en materia pensional, cada día hacen más o menos inalcanzable, diría yo, en este caso, ese derecho. Hay que lograr con unas normas efectivas que viabilicen, que logren efectivizar la consecución del derecho a la pensión. Pero ahí se está cocinando ya la nueva reforma pensional, no propiamente para favorecer a esas personas que no pueden llegar a obtener una pensión, sino más bien para lograr recibir mucho más dinero e impedir que los colombianos obtengan una pensión. Esto pues para nuestros televidentes. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que nos orienta en torno a lo que son sus derechos. Aquí nos escribió también el señor Rodolfo Mendoza. El señor Rodolfo Mendoza nos escribió y nos dice que está afiliado a una EPS del régimen subsidiado, a una EPS subsidiada, nos dice el señor Rodolfo, pero que por alguna circunstancia no pueden brindarle el plan obligatorio de salud en el municipio que él se encuentra. Nos dice que debe desplazarse hasta la ciudad de Cali desde su pueblo y que en muchas ocasiones carece de los recursos para poder desplazarse. Incluso hay ocasiones en que les toca casi que perder todo el día y requiere un acompañante. Nos dice don Rodolfo Mendoza qué hacer en ese caso para ver si le pueden brindar un óptimo servicio. Vamos con televidente en línea entonces y regresamos para darle respuesta a don Rodolfo Mendoza qué hacer al respecto. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, mi doctor, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Mi nombre, de aquí de Cali, doctor. ¿Y su nombre cuál es? Alejandro Calambazo. Don Alejandro Calambazo, ¿inquietud cuál es? Doctor, tengo dos inquietudes. Tengo 62 añitos y tengo 948 semanas. 948 semanas, correcto. ¿Y está cotizando actualmente? Estoy cotizando, sí, señor. ¿Con qué fondo? Colpensiones. Colpensión. Porque ya el suicidio ya se me cumplió 15 añitos, entonces ya estoy pagando. Perfecto. Por aparte. Doctor, es para lo siguiente. Resulta de que yo trabajé en el periódico El Pueblo hace unos 25 años. Sí, señor. Allá tengo unas semanas y no he podido encontrarlas.
¿Cuánto tiempo trabajó usted con el periódico El Pueblo? Trabajé en una floristería en Piendamó también como 2 años y no he podido encontrar las semanas. ¿Qué debo de hacer? ¿Usted prestó servicio militar? No, doctor. ¿Y usted ya le escribió al periódico El Pueblo en liquidación, que ya lo liquidaron prácticamente? Sí, ya, sí, porque ya la empresa ya terminó, ya se acabó. Ya la liquidaron, correcto. Sí, cómo no. Correcto. ¿Y en la floristería tampoco le aparecen esas semanas? No me aparece. Bueno. Sí nos sacaban lo de ¿qué le digo? Lo que se paga para el médico, pero no me sale, doctor. La pregunta, don Alejandro Calambaj, es: ¿usted tiene algún reporte de haber sido afiliado bien a salud, bien a pensiones por el periódico El Pueblo o por la floristería? En el periódico El Pueblo sí, doctor. ¿Cuánto tiempo trabajó usted con el periódico El Pueblo? 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Y usted fue afiliado a salud? Sí, doctor, cómo no. ¿Tiene tarjetas? En ese tiempo nos daban las tarjeticas que venían de colores para el seguro. Correcto. Pero como en ese tiempo nosotros no pensamos en una pensión, doctor, nosotros simplemente teníamos el trabajito y nos olvidábamos de que nos íbamos a pensionar. ¿Y cuánto tiempo de esos 2 años y medio de lo que usted trabajó para el periódico El Pueblo aparecen en su historia laboral? No me aparece, doctor. ¿Nunca aparece afiliado? No me aparece, no. Bueno, vamos entonces a responderle a don Alejandro Calambaj porque estamos sobre el tiempo encima. Rápidamente para don Alejandro Calambaj y demás televidentes. Si usted ha trabajado en alguna entidad y esa entidad aún está en liquidación, con un derecho de petición, exíjale la certificación de los tiempos laborados. Sucede como es común en Colpensiones: las personas inician una relación laboral, el empleador los afilia al sistema de seguridad social integral. Por alguna circunstancia entra en quiebra ese empleador o entra en liquidación. Resulta que el fondo está obligado a exigirle al empleador el pago de esos aportes, pero él no lo hace. Y como no lo hace, las semanas durante las cuales esa persona trabajó no se ven reflejadas en su historia laboral. En ese evento, allí la Corte ha dicho que esas semanas no las puede perder el trabajador, sino el fondo de pensiones por su negligencia en no exigir mediante vía coactiva el pago de esos aportes. Los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100 así lo establecen. Le exigen al empleador realizar todas las maniobras para lograr el pago de esos aportes y no decirle al trabajador: no le vamos a sumar las semanas porque sencillamente su empleador no pagó. En su caso, don Alejandro, yo le recomiendo que siga haciendo ingente ese esfuerzo. Si usted tiene tarjetas del seguro o una certificación de EPS en que el periódico El Pueblo lo afilió durante tal tiempo, tenga la certeza que el Seguro Social, hoy Colpensiones, debe asumir esas semanas. Mientras tanto, permítame felicitarlo, y usted es un ejemplo o un estímulo para la señora María Consuelo, lo mismo que para la señora Teresa Gil, porque usted también, con 62 años que tiene ya, según lo que me manifestó, y 948 semanas, aún sigue haciendo el esfuerzo de hacer el aporte, porque ya se le cumplió el término del Fondo de Solidaridad Pensional, donde usted recibía la ayuda. Es haciendo ese esfuerzo. Algún pariente que le ayude un mes uno, otro mes otro, hasta que usted ajuste esas 1.300 semanas. Esa misma orientación para la señora María Consuelo, esa misma orientación para la señora Teresa Gil. Pero repito lo que ya le había dicho en unos momentos: bajo ninguna circunstancia hagan uso de la indemnización sustitutiva, que consiste en que les van a retornar un porcentaje muy mínimo de lo que ustedes tienen realmente depositado en ese fondo de pensiones. Usted no se afilia para que le vuelvan más adelante esa suma tan reducida. Usted se afilia para que le reconozcan una pensión y como tal debe seguir luchando hasta última instancia para lograrlo, y en el caso de don Alejandro Calambaj, con más razón. Son poderosas razones el hecho de que haya trabajado en una floristería 2 años, en el periódico El Pueblo 2 años y medio. Estamos hablando ahí que tenemos más de 230 semanas y esas semanas sirven. Hay que seguirle escribiendo y exigirle a esas entidades. Si aún está la floristería en Piendamó, usted le puede solicitar a ellos que hagan el cálculo actuarial, es decir, el tiempo que no le aportaron
durante su relación laboral, lo pueden hacer ahorita aportando o pagando esas semanas. Por supuesto que le van a cobrar unos intereses, un porcentaje más altico. Y eso va a permitir que usted ajuste sus 1.300 semanas. No hay que decaer y hay que seguir luchando hasta lograr el objetivo. Y el objetivo en este caso es obtener reconocimiento de la pensión a través del Fondo de Solidaridad Pensional o a través de las entidades que tienen a bien a ayudarle. Vamos entonces a culminar. Ya por el interno nos dicen que el tiempo se nos ha acabado, por eso la invitación es para el día de mañana en punto de las 3, cuando estaremos en Más Tablero Jurídico. A todos ustedes una feliz tarde, un fuerte abrazo, un Dios los bendiga, pero bajo ninguna circunstancia se olviden de que no se debe invertir la plata en armas, sino en educación. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.